Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos. Hoy de nuevo, los coloquios con Jacqueline Malagón. Un placer estar hoy domingo con ustedes y la verdad es que ustedes van a quedar altamente complacidos con el invitado que tengo hoy. Es un hombre extraordinariamente interesante, es un hombre con el que se pueden hablar de cosas realmente profundas, porque además de ser físico, es filósofo, además de ser filósofo, es investigador, además de ser investigador, es catedrático y es un conferencista en Europa, en América, en Asia. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de un catedrático de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que es mi alma mater, y me complace muchísimo presentarle a ustedes a un estimado, un querido amigo que nos hemos encontrado en la Academia de Ciencias y nos hemos hecho grandes amigos. Estamos con un grupo magnífico en la Comisión de Educación y él es el doctor Moisés Álvarez. Moisés, bienvenido a Coloquios. Muchas gracias, Jackie. Realmente me siento muy bien aquí, estando contigo. Qué bueno. Yo estoy segura que después de esa pequeña introducción que yo he dicho, el público quisiera saber el origen de tu formación. ¿Cómo tú eres tantas cosas al mismo tiempo? Además de ser un hombre que vive en una continua consultoría que tiene que ver con cambio climático y cosa limpia, ¿cómo es? Mecanismo de desarrollo, producción más limpia, mecanismo de desarrollo limpio, bono de carbono, o sea, el cambio climático en el fondo. Yo conozco un poquito de eso por mi experiencia en el Senado, pero en español es un poquito difícil a veces entender los nombres. Pero nada, vamos a ver, Moisés, el público quiere saber de ti, cuéntanos. No, fíjate, primero yo nací en el 56, yo soy nacido y criado en la ciudad colonial. Zona colonial, pero es conveniente decir el nombre ciudad colonial, que está utilizando más ese término que la zona colonial. Yo nací en el 56 y recuerda que en esa época, ya a los 5 años, en 1961, matan a Trujillo, pero aparte de los temas políticos, era la época de la exploración espacial. Los rusos habían enviado un primer satélite, el Sputnik. Después toda una serie de hitos que tuvieron los rusos, obviamente la competencia con Estados Unidos. Y como siempre, en ese entonces más, teníamos influencia de Estados Unidos. Yo recibí información por ejemplo, de la Biblioteca Lincoln, la USAID, no sé si tú te acuerdas de la Biblioteca Lincoln que quedaba en el Parque Colón. Yo iba con cierta frecuencia allá. Entonces, al principio yo quería ser astronauta, pero ser astronauta es difícil. Primero tú tienes que ser militar, tienes que ser estadounidense, porque los rusos son los que han permitido a otra gente. Tú sabes cómo es Estados Unidos, son más. Pero en ese entonces yo no sabía de eso, pero fue lo que me motivó a eso. Además, desde chiquito yo era una persona curiosa. Tuve la suerte, yo leía mucho, leo mucho todavía. Yo leo bastante información. Entonces me regalaban libros. Uno que me pensé, debía haberlo traído hoy, pero bueno, que es sobre electricidad, me lo regalaron. Estoy hablando alrededor de los 10 años, más o menos, mi adolescencia. Y empecé a hacer experimentos de electricidad. Tanto así que llegué a montar en mi casa, yo soy hijo único, como te comenté una vez, en mi casa, una habitación yo la cogí para hacer como una especie de laboratorio. Me hice una mesa y hacía experimentos de electricidad, etc. Fíjate, te estoy hablando de una edad temprana. Entonces, leer mucho y hacer experimentos. Tuve una ventaja también. Aunque yo no conocía a mi padre, tuve algunas referencias de padre muy importantes. Una de ellas fue don Manuel de la Cruz. ¿Quién era don Manuel de la Cruz? Era un vecino, vivía al lado de mi casa. Él era técnico en electrónica de la Corporación Dominicana de Electricidad. Entonces, con él yo me inicié en la electrónica. En esa época la electrónica era con válvulas, tubos, como le decimos aquí, tubos. Por ejemplo, y yo le ayudaba a él a preparar las cajas de la bocina, realmente los baffles, o sea, la caja, había que introducirlo a altoparlante, o sea, el de baja frecuencia, que son los grandes, media y alta, y rellenarla. En esa época era con fibra de vidrio. Al final terminaba uno que le picaba todo en el cuerpo. Con fibra de vidrio la rellenábamos. Te estoy hablando en una edad muy temprana. Entonces,
me trajo la curiosidad por la electrónica. Ya te digo, monté un pequeño laboratorio en mi casa, yo hacía experimentos, también hacía alguna que otra reparación que me pedía algún vecino de un radito portátil o algo, o un equipo de eso. Llegué a diseñar algunos equipos y todo eso, con válvulas. Hasta una estación llegué a hacer una vez de una emisora de radio muy chiquita, porque también estudié electrónica por correspondencia, que era lo que había en esa época. Yo me acuerdo que eso tú lo dijiste. Enfield School, por ejemplo. Yo terminé, me hice técnico en radio, televisión y electrónica. Y llegué a trabajar también en negocios donde se vendían, yo recuerdo, por ejemplo, en La Mella, Martifono, no sé si tú lo recuerdas, estaba Polanco Radio, que ya desapareció, por ahí yo no trabajé, yo trabajé con Martifono y después con Cueli, que quedaba cerca de mi casa, al lado de... La verdad es que oyéndote y sabiendo que tú eres catalogado como un hombre de ciencias, como un científico, conociendo la adolescencia tuya, bueno, y aún la niñez y la adolescencia, se percibe de inmediato el amor tuyo por la ciencia. Lógico. Porque Ciencia la curiosidad. En su más amplia connotación, aunque tu primer doctorado fue en física, pero después te metiste en la filosofía. Eso es porque tú eres un amante de los pensamientos profundos. Y estaba pensando en Moisés, el otro día que tuvimos una reunión, que estábamos hablando del tema de ciencia y tecnología, habíamos como 10 o 12 en el grupo de la Comisión de Educación bajo la coordinación de Radamés Mejía, y tú cogiste el tema de por qué teníamos que tener ciencia y tecnología, por qué teníamos que tenerla separada del Ministerio de Educación Superior. Y a mí me encantó lo que tú me dijiste, lo que tú dijiste. Gracias. Por supuesto, Radamés también, bueno, todos se fueron, pero tú y Radamés fueron los que lideraron la conversación. A mí me llegó tan lejos que yo he estado ya en varios programas de televisión invitada y yo estaba hablando de que la ciencia y la tecnología tienen que estar separados. Ustedes me convencieron. Sí. Ustedes me convencieron. Y Víctor Gómez Valenzuela, sí, que fue viceministro para Ciencia y Tecnología en el MESID, de quien yo soy amiga, nos conocimos en la Asociación de Industria, en los congresos industriales, que yo trabajaba como asesora en la Asociación de Industria. Y Víctor es un enamorado. Víctor es un científico. Él vino una vez. No, y fue el que hizo la primera... el plan estratégico de ciencia y tecnología. Sí, fue por primera vez, yo lo recuerdo. Los artículos de él en ciencia, las conferencias de él en ciencia son magníficas. Pero déjame hacerte una pregunta. Tú estás en la Academia de Ciencia, en la directiva. Una directiva nueva, joven, que tiene muchos bríos. Tenemos muchas esperanzas de que bajo la dirección de todos ustedes la Academia de Ciencia se va a dinamizar. ¿Cómo tú percibes que puede, no sé si la palabra es aumentar o hacer que incida más en la escuela, en la universidad, en la educación, el tema de la ciencia? Porque una de las cosas que hablábamos y de las cosas que se están escribiendo es que a través de la ciencia y la tecnología llegamos a la investigación, llegamos a la innovación y eso impacta directamente la educación. Y cómo desde la directiva de la Academia de Ciencias ustedes van a manejar ese tema. Mira, algo importante, lo primero es, yo siempre pongo los ejemplos, me gustan los ejemplos de cosas que ya la gente conoce. Lo primero es los profesores. Un profesor es muy importante. Yo te mencioné a don Manuel de la Cruz. Ese ejemplo, yo me metí en electrónica por ese señor. O sea, los hobbies también son muy importantes. Yo era astrónomo aficionado. En esa época era muy difícil. Lo único que vendían telescopios era Morey y eran caros, de poco acceso. Yo no era un muchacho rico, que digamos, ni mucho menos. O sea, yo era clase media y cuidados y media baja. Entonces, ¿qué sucede? Yo me llegué a conseguir un telescopito de mala muerte, como diríamos, y yo me ponía a observar la luna. ¿Cómo se debe de empezar? Primero es tratar, te lo voy a poner simple, ¿cómo se hace en béisbol? ¿Cómo se descubren los grandes peloteros? Hay gente que ven fíjate, en deporte, porque la gente se pierde en lo siguiente. No todo el mundo da para deporte. Yo no puedo ser como Big Papi. O sea,
Y te pongo un ejemplo. ¿Tú sabes lo que darle una pelota que viene a 160 kilómetros por hora, darle con un bate? Y darle por el center field. Exacto. Y volarla cerca. Gracias. Esa habilidad yo no la tengo. Tú sabes que hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, es detectar. Entonces, ¿qué se hace? Es detectar esa persona. ¿Qué se hace en béisbol? Cuando tú ves que un muchachito tiene esa tendencia de ciencia, tú tienes que sacarlo aparte y darle un entrenamiento especial, como se hace en béisbol. Y nadie se queja en béisbol. Hay gente que dan para béisbol, entonces no es lo mismo que, volvemos a lo mismo, no todo el mundo da para lucha olímpica. No es lo mismo ser un pesista, no es lo mismo ser un nadador, hay un cuerpo especial, o sea, hay cosas que son genéticas y otras cosas que también que tú la puedes educar. Entonces, detectar primero esos muchachos. ¿Cómo tú lo detectas? Te mencionaba la influencia que yo tuve de la época espacial, la influencia que tuve de ese vecino. Entonces, algo importante son los profesores. Lamentablemente, tú sabes los profesores que nosotros tenemos, desafortunadamente. Y tampoco queremos... Ese es un gran problema. No, oye, te pongo un ejemplo, señores, y escúchenme. Yo he tenido servicios domésticos que estaban estudiando educación. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, no necesariamente es contradictorio. Sí, pero hay un problema. Si tú te vas a Japón y a otros países y lo que buscan es lo mejor. Aquí, hoy, ¿qué acaba de suceder? No tenemos suficientes profesores. Lo que no pasamos lo metemos. Sí, nosotros tenemos un problema de calidad enorme, pero no necesariamente, yo no lo... No, yo entiendo lo de Hay universidades donde la mayor parte de su matrícula tienen ese origen de oficio, pero han salido algunas buenas. Sí. No quiero mencionar las universidades. No, yo sé, para no hacerle propaganda y no nos están pagando tampoco por eso. Exacto, pero sí el tema de la formación docente es un tema que en coloquios, aquí en la intimidad de estos momentos, yo pienso hablarlo con gente como tú y como los de la academia y como del grupo de los intelectuales, un grupito que yo tengo donde se aprende muchísimo. Y la verdad es que ver si nosotros podemos cambiar la formación del maestro, que no depende del ministerio. Yo lo he estado diciendo en los últimos programas. Depende de las universidades. Depende de las universidades, pero que cuando la gente se incomoda porque, oye, no, que estamos en último lugar en educación. No, que el ministerio no forma. Bueno, pero no es el Ministerio de Educación que lo forma. El Ministerio de Educación da el perfil y el currículum que va con el perfil, dependiendo de la especialidad, y las universidades lo forman. El problema es en la formación de las universidades. Te pongo un ejemplo de qué me pasó a mí. Yo en un momento la situación económica en mi casa no era de la mejor. Yo tuve que ir al Aperito Contador, no sé si tú te acuerdas. Sí, claro. Que quedaba cerca de mi casa, por cierto, en ese entonces. Acuérdate que yo siempre he nacido y criado en la zona comunitaria. Cuando yo voy al Aperito Contador, ¿qué sucede? Muy buena la escuela, todo eso. Para hacerme práctico, o sea, conseguí empleo rápido, contabilidad y eso, que es una barbaridad. Eso es sumar, imagínate. Ahora eso no tiene mucho sentido. ¿Qué sucede? Cuando yo llego, oye lo que me sucede, ya. Estoy yo allá, era la época de los 12 años de Balaguer. No empezábamos la clase, para la calle. Digo, por aquí yo no voy a aprender nada. Le digo a mamá, mira, yo prefiero mejor vender china en la esquina que estar ahí, porque estoy perdiendo mi tiempo. Yo me pongo por mi cuenta a buscar cuál es el colegio donde yo me voy a meter. Oye bien, llego al Don Bosco. Ojalá tuviera locura aquí, presente. Llego al Don Bosco. Cuando veo el Don Bosco, digo, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Tenía laboratorio de física excelente, de química, de biología, yo lo sé, biología. Nosotros hacíamos disecciones de conejos. Yo quiero ver en qué secundaria se hace disecciones de conejos. Y no simulaciones, no me vengan simulaciones de computadora, agarra un conejo de verdad y disecciones. Pero no solamente eso, física, laboratorio de física con máquinas de vapor pequeñas que funcionaban, química, hacíamos experimentos de química. Sí, pero era una época... Entonces, los laboratorios no, pero los laboratorios son clave, porque es la parte práctica. Física no es teoría, física es una ciencia fáctica, es con experimentos. Sí, hands-on. No, exacto, y no solamente eso, es como diríamos en buen dominicano, meter mano. Y no es simulación de computadora, una simulación no es lo mismo que hacer un experimento. Eso se hace porque es más económico, tú no tienes que tener un laboratorio, simplemente un software, es un laboratorio. Después tuve la suerte que me metí en la UNFU y en ese entonces en que empezaba la física, gracias a Franz Heinzen, que tú debes conocerlo,
Franz Heinzen, que vino de Alemania con esa mentalidad alemana, teníamos un equipo de laboratorio que nada de que envidiarle a ninguna universidad, usted diría, mundial. Entonces, yo te había comentado que tuve la influencia de la electrónica, me meto en física en la UNFU, todos esos laboratorios, profesores extranjeros de Italia, de Francia, argentinos, de primera línea, con doctorado, óyeme, y haciendo experimentos y todo. Después tuve la suerte, termino inmediatamente la licenciatura en física en la UNFU con honores. Consigo, gracias a Lulio Blanchard, una beca para irme del Organismo Internacional de Energía Atómica, para irme a Irlanda a estudiar instrumentación electrónica nuclear. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a Irlanda, oye lo que me sucede. Llego yo, se aparece un señor que se llama Joseph Dolnichak. Pues yo he tenido la suerte, sería como los Beatles, con una pequeña ayuda de mis amigos. Tú conoces la canción, With a Little Help of My Friend. Me encontré con Dolnichak y viene Dolnichak y se me aproxima a mí. Yo no sé quién es este señor en ese momento. Me dice, pero dominicanito, ven acá. ¿Y qué es lo que pasa en la República Dominicana? Tú eres el primero que mandan a entrenarse de parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Por qué? Porque aquí la física había empezado en la UAS en el 66. ¿Estamos claros? Después de que hubo el cambio en la UAS, empezó la física en el 66, o sea, era muy reciente. Y parte de nuestros profesores también en la UNFU eran de la UAS, muy buenos profesores. No, espérate, la UNFU nació de los de la UAS que se fueron. Exacto. Porque yo estuve a punto de irme con la UNFU. En el 65 lo que pasa es que la oferta de APEC era un poco más atractiva. Y le dije al grupo de la UNFU que estaba el arquitecto Caro, que fue el primer rector. Exacto, que fue el primer rector. Le dije, mire, la verdad es que Gustavo Tavares, el ingeniero Silvestre Vargas Rigosa, el profesor Cuello, realmente me han enamorado con este proyecto. Y mire, tuve 35 años ahí. Pero hubo mucha gente, por ejemplo, muchos de nuestros profesores en la UNFU eran de la UAS. Te puedo mencionar Lulio Blanchard, que influyó muchísimo sobre mí. Mera, había muchísimos profesores buenos. Arimendi Rodríguez, que fue el director del departamento de física. La palabra bueno se queda corta, Moisés, porque yo soy egresada de la UNFU, de la primera promoción de educación, especialidad en pedagogía, y esos maestros que yo tuve, esos profesores que yo tuve, no fueron profesores, eran maestros. Exacto, que esa es la palabra. Todos son nombres o de escuela, o de museos, o de calles, y yo nunca oí si ganaban o no ganaban, yo no sé si le pagaban o no le pagaban. Sí. Tenían una vocación, un sentido de compartir el conocimiento. Ahora lo que le interesa es el dinero y no trabaja. Perdone que lo diga así. No. Es lamentable, pero es así. Vivimos de huelga en huelga, entonces nadie se preocupa por los estudiantes. Moisés, los hay buenos. Sí, pero en las evaluaciones de desempeño se encuentran buenos, pero lamentablemente no son la mayoría. Y un problema que tenemos es que no practicamos la meritocracia. Lo que practicamos es si tú eres del partido o si tú eres de la tribu, como digo yo. Tú eres de la tribu, no hay problema. Que no es la tribu, entramos flechazos. Pero eso es porque no hemos podido despolitizar el sistema. Gracias. Y esa es la palabra. Despolitizar el sistema, que es eliminar el clientelismo, nos está llevando a que no solamente en el sistema, que ya el presidente lo declaró prioridad nacional, la educación, pero la despolitización, que la declaró también él, no ha sido efectiva. Yo iría más lejos. Y entonces si el sindicato no se despolitiza, entonces estamos en que cojo de una pata. Educa dijo en un momento algo que yo había pensado. Es muy simple. El que no trabaja no cobra. Debía ser Aquí así. Lo que deberíamos, hay los mecanismos desde la Constitución y de las leyes de declarar un estado de emergencia de la educación. Señores, estamos en PISA en el hoyo. Nuestros estudiantes no son competitivos, con excepciones, porque siempre hay excepciones. Por ejemplo, tenemos una sociedad dominicana de física en donde hay, gracias a la UAS, que tiene la licenciatura en física, y a Puerto Rico, que es donde la mayoría han hecho su maestría y su PhD, y algunos que han podido ir a Estados Unidos continental. Gracias a eso tenemos muy buena gente, pero son una minoría. O sea, en la Sociedad Dominicana de Física hay excelentes personas. ¿Estamos claros? Pero tenemos que estimular más la ciencia. ¿Cómo la estimulamos? Como te dije, como se hace en béisbol, tratar de determinar qué muchachitos hay. Buenos profesores. Estimular la lectura. Astronomía, club de ciencia. Por ejemplo, la astronomía es fácil. Yo me acuerdo del colegio, nosotros teníamos club de ciencia. Entiéndeme. Por ejemplo, la feria científica.
Pero la astronomía, mira, hay dos cosas que son muy fáciles, lo que es la electricidad, la electrónica y la astronomía, principalmente la astronomía, es fácil. Aquí hay una sociedad dominicana de astronomía, excelente. Ahí hay gente que tiene unos conocimientos que yo me quedo con la boca abierta. Yo veo que a cada rato tú los pones Que en muchas la veces- comisión de que hay un congreso, un seminario, pero óyeme. un webinar. Pero óyeme, y son gente con un conocimiento y son aficionados. Pero déjame decirte, los hobbies son muy importantes. Por ejemplo, yo tengo muchos hobbies, música, fotografía, todo eso, porque te permiten tener una visión más amplia. Obviamente leer la literatura, etcétera. El cine me encanta. El tema de que ustedes en la nueva directiva de la Academia de Ciencias han estado promoviendo que una serie de actividades. Yo quiero saber, porque no lo hemos tratado en la Comisión de Educación, cómo desde la directiva, y me imagino a través de la misma Comisión de Educación, vamos a llegar a las escuelas para que la ciencia llegue a las escuelas. Esto de que hoy en día se usa lo que llaman el STEM o el STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Si se tiene arte, y sin el arte es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero en inglés, así es como se le conoce. Hay ya muchas escuelas en el sector privado que le están manejando, y yo sé porque he oído a Ansel Sheker hablar de que ya en la escuela pública está calando el concepto. Pero yo me pregunto, ¿tenemos profesores para eso? Y hay que entrenarlo. Por ejemplo, yo te mencionaba los laboratorios, pero el profesor tiene que saber hacer experimentos. ¿Tú sabes cuántos profesores? Porque una cosa es yo venir y dictar. Tú sabes que nosotros somos buenos hablando y escribiendo. O sea, cuando digo nosotros, no solamente es República Dominicana y América Latina. Tenemos muy buenos premios Nobel en literatura, pero no tenemos en física. Por ejemplo, en física hay un premio Nobel, Raman. No hay un israelita en física también. ¿Cómo es? No hay un israelita Sí, en hay física. muchísimos judíos. Sí, porque Einstein era judío. los judíos son los que tienen Sí. más premios Nobel. Sí. No, exacto. Los judíos, o sea, muchísima gente son judías y muchos físicos judíos. Porque depende, es la cultura que ellos tienen. Bueno, cuando Ellos son buenos en dinero y en inteligencia. yo cuando estuve en Israel, recuerdo que llegué de vuelta a Santo Domingo. Fue Ligia Madamelo conmigo. Fue un viaje maravilloso desde el punto de vista de aprender de la educación de un país tan pequeño que ha logrado tantas cosas. Igual que nosotros o menos, y en un desierto. Pero yo vine convencida de que el éxito de la educación en Israel es porque la educación empieza en el vientre de la madre. Es una cultura que gira alrededor de la educación y ahí se ve el éxito que tienen en la ciencia, en la tecnología, en la literatura, en todo. Y digo la literatura porque ahora tienen a Harari. Sí. Yuval Noah Harari. Ya yo me he leído varios libros, me tengo que leer el último. El filósofo del siglo XXI. La verdad es que uno lee a Harari y no sabe si ya estamos en el siglo XXII en vez del siglo XXI. Pero sigue diciéndome, es que me preocupa. Pero ojo con Israel. Qué bueno que tomaste el tema de Israel. Voy a ser muy breve para pasar al tema tuyo. Allá hay servicio militar obligatorio. Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Disciplina. Aquí lo hubo también en una época superada. Exacto. No, pero yo no creo que sea superada. Nosotros deberíamos tener servicio militar obligatorio. Lo primero es, permite que esos muchachos que están en teteo todo el tiempo, darle disciplina y obedecer una orden de mando que tú le digas, pónganse en fila, entiendan. Ahora mismo tú dices, pónganse en fila y se arma un desorden. Eso permite cierto grado. En los países, Suiza tiene servicio militar obligatorio. Los Estados Unidos lo quitaron. Sí, pero Estados Unidos no es el mejor ejemplo ahora mismo. No. Y además todo el mundo puede tener armas en Estados Unidos. Sí. Y están entrenados. Tú ves de chiquito, a los 9 años están con un rifle. O sea, es diferente. Aquí yo no le puedo regalar a mi nieto una pistola de agua. Pero no estamos saliendo del tema. Volvamos a lo que tú me decías. ¿Qué podemos nosotros hacer? Mira, lo primero es, yo hablo de laboratorio. Pero si el profesor no sabe usar un laboratorio, no hacemos nada. Porque es muy cómodo. Yo te decía que tenemos premios Nobel en literatura, en esas cuestiones. Es hablar y escribir. Ahí somos muy buenos. Hablar bonito. Cada vez que yo oigo que un muchachito habla bonito, dice, ay, debería ser presidente. A mí me da como algo. No, te soy sincero. Porque no es hablar bonito, es resolver. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que
ir, entrenar a ese profesor. ¿Estamos claros? Que sepa utilizar un laboratorio, que sea práctico. Los alemanes llegaron al nivel que estaban. No sé si tú viste la película Oppenheimer. Sí, la vi. Fíjate que Oppenheimer Maravillosa. tuvo problemas en Alemania en un momento determinado porque no era experimental. Le dijeron, no, tú eres teórico. O sea, los alemanes, porque hay que tener cuidado con eso también, porque la teoría es fundamental, pero también la práctica. Ojo, te pongo otro ejemplo. Einstein pudo hacer su teoría gracias a dos físicos. Uno es Michelson y Morley, que hicieron un experimento que Einstein, con esa sabiduría de genio, vio, pero gracias al experimento, ojo, vio, eso significa, no vamos a entrar aquí en esa historia, eso sería historia aparte, que el éter no existe, no el éter que se utiliza para dormirlo a uno, sino el éter se suponía que para las ondas electromagnéticas poderse propagar necesitaban un medio. Eso demostró que no hacía falta ese medio, y con esa genialidad la gente se dio cuenta que la velocidad de la luz era una constante. Pero gracias a un experimento, si Michelson y Morley no hacen este experimento, Einstein no hubiera podido desarrollar su teoría. Eso es un matrimonio, ¿tú me entiendes? Teoría y práctica. Y la física es práctica, no es teoría. Teoría es más matemática. La matemática es el lenguaje de la física y de la ciencia. Bueno, hoy en día la matemática la están considerando dentro de las humanidades. O sea, cuando hablamos de las humanidades y estamos empujando para que las universidades aumenten curricularmente la participación del área de humanidades a través de asignaturas como la historia, la filosofía, la música, estoy de acuerdo, el arte, pero todas sus tenemos que hacer manifestaciones. hincapié en la ciencia, porque, ojo. Pero ¿será la ciencia parte de las humanidades? Te pregunto. Es que para algunos filósofos, como entre ellos Mario Bunge, no hay diferencia. La diferencia es, hay un paso que yo te tengo que enseñar. ¿Cómo yo llego a filósofo? ¿Cómo tú llegas a filósofo? Para caer en ese tema. Mira, acuérdate que yo soy físico. Los físicos en general tenemos una mentalidad estrecha, muy psicorrígida. Por ejemplo, tú tienes aquí dos placas cargadas eléctricamente, hay un electrón, tú puedes determinar la aceleración del electrón. Perfecto. El ser humano no es así. Tú predecir el comportamiento del ser humano es dificilísimo. Entonces, como yo me metí en política a los 30 años, siguiendo los lineamientos de Juan Bosch, yo descubrí un mundo, el mundo social. Y Bosch, gracias a Dios, sabe cómo enfocarlo. Sabía. Yo me lo oí, perdón. Sabía. Bueno, pues sí. Pero están los libros todavía, es como si existiera. Esa es la ventaja de los libros. Yo me leí todos los libros de él, no solamente los cuentos, porque mucha gente cree que nada más es los cuentos. Él tiene libros de sociología, de historia. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Estado, sus orígenes y desarrollo. Yo me leí ese libro y yo encontré, mi primer matrimonio fue con una peruana. Yo le preguntaba a ella, ¿cómo estaba organizada la sociedad de los incas? Yo ni sabía. Juan Bosch lo explica ahí. Le digo, mira, este señor que es de La Vega, que no pasó por una universidad, me explica la sociedad incaica cómo era. Y tú no sabes cómo es la sociedad incaica. Eso indica la genialidad de Juan Bosch. Sí, Entonces, yo tuve esa influencia. Entonces, la parte social. Hay filósofos a los cuales yo me suscribo, entre ellos Mario Bunge, físico, filósofo, pero en ese orden. Mira, hay dos tipos de filosofía. No confundamos humanidades con filosofía de la ciencia. Bueno, quizá de la ciencia no, pero la filosofía es parte de las humanidades. La filosofía en el sentido más puro de la palabra. Sí, pero hay que tener cuidado. Te pongo un ejemplo. Tú sabes que Vargas Llosa es doctor en filosofía. Creo que lo oí una vez, sí. ¿Tú sabes cuál fue la tesis de él? La tesis de él fue sobre Gabriel García Márquez. O sea, él escribió sobre Gabriel García Márquez, exactamente, que no son muy amigos. Tuvieron problemas, tú lo sabes, hasta se entraron a los puñetazos. Bueno, pero hay otro caso. Yo, por ejemplo, en la Complutense, donde hice mi maestría en filosofía, en la Complutense hay un doctorado que se hizo sobre Hostos, la vida de Hostos. Eso para un físico es difícil de entender. Las humanidades hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahora yo estaba, y por razones que no vienen al caso ahora, en la Universidad de Salamanca, hay un rector muy famoso, que ahora no recuerdo el nombre desafortunadamente, que él decía, oye bien, que inventen otros. ¿Qué quería decir con eso?
No, muy fácil, que inventen los alemanes y nosotros lo aplicamos. Nosotros estamos en otra cosa ahí. Hay que tener cuidado. Hay una humanidad de que es mucho bla, 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 pero no hay sustancia. Además, ojo, los países, ojo con lo que voy a decir ahora. Los países que se han desarrollado no es solamente por humanidades, es por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sí, estamos de acuerdo que ese es un paso que conduce al desarrollo y sobre todo desarrollo sostenible. No es tener erudición, es producir cosas nuevas. Estamos de acuerdo, pero yo soy de las que estoy pensando, desde que tuve acceso a las teorías y a la práctica desde el punto de vista curricular, que yo las conozco desde la Universidad de Columbia. Y por cierto la conocí por Julio Sánchez Marille, el rector de INTEC, gran amigo. Él trajo unos especialistas de la Universidad de Columbia hace ya muchos años que vinieron a presentarnos, y Julio buscó un grupo de educadores un poco escogido, éramos como 40 o 50, y esta gente de Columbia nos explicaron por qué hoy en día es necesario que las humanidades sean parte del currículo de todas las facultades. No solamente de ciencia y tecnología, de todo. Porque si tú coges un médico, o un economista, o un ingeniero, o un abogado, o un maestro, y tiene un toque humanístico, esa persona estará mejor preparada para el mundo al que se va a dirigir una vez esté egresado, que simplemente siendo bueno en leyes, o bueno en una sala de cirugía, o bueno en una cuestión de economía. No, las humanidades le dan lo que en inglés llaman el touch of class. Sí. Es el toque que lo hace, inclusive yo diría que hasta cívicamente preparado para la sociedad en que se va a insertar. Yo estoy totalmente vendida en la idea de que nosotros tenemos en República Dominicana que presentar las humanidades dentro de los currículos, no solamente universitarios. Yo estoy hablando a nivel del Ministerio de Educación, de ver cómo en una próxima transformación curricular o reforma curricular o adecuación curricular, cual que sea, cómo empezamos a darle ya en los últimos 2 años de secundaria toques de humanidades, porque es que voy a usar una palabra que puede que no sea la técnicamente apropiada, pero yo lo veo como que se humanizan, que el muchacho está más apto para la sociedad, tiene un carácter más, como de una formación más general, más humanística, y yo estoy tratando de que las universidades aquí compren ese concepto. Mira, primero estoy de acuerdo contigo, pero vamos a aclarar. Pero no de la ciencia. No. Vamos a aclarar algo. Nosotros tenemos problemas con la ciencia. Te explico por qué. Cada vez que yo oigo que a mí me dicen que aquí es importante que nos manden remesa, yo me siento mal. Te explico por qué. La mayor fuente. El año 2024 es un récord. No, pero oye bien. La primera entrada es remesa y después turismo. ¿Tú crees que un país puede progresar así? No. Te pongo un ejemplo. Los alemanes viven de remesa de los alemanes que salen fuera. No. Es industrializarnos. Y para industrializarnos necesitamos. Fíjate ahora el juidero que tenemos. Semiconductores. Nos ganó Costa Rica. Pero perdón. Nos ganó Costa Rica. ¿Cómo no nos va a ganar? ¿Tú sabes por qué? Porque no es con abogados que se hace el Silicon Valley, ni los chips, ni es con filósofos, es con físicos que no tenemos. Apenas empezó la física en 1966, ya aquí. Entonces, está muy bonito esa humanidad. Yo creo que hemos tenido humanidades, demasiada humanidades hasta ahora, escúchame. Tenemos que meter más ciencia. Ahora, te voy a decir dónde entra la humanidad. Yo estoy de acuerdo con lo de la ciencia, por supuesto. No, pero oye dónde entra la humanidad. Pero ese toque de humanidades. No, pero oye dónde entra la humanidad. Por ejemplo, lo que se llama, yo tengo ahora, me invitaron para dar una charla sobre filosofía, ciencia, tecnología. Y yo voy a hablar sobre el juramento hipocrático para científicos y tecnólogos. No, ojo. ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Cómo en qué país? Aquí. Ah, te invitaron. No, es que yo nunca sé. Ya yo no quiero viajar. Es que yo no sé si tú estás en Tailandia. No, yo puedo viajar. Ya yo voy para Brasil el año que viene, pero por favor, ya que es suficiente viaje.
Ahora tuve 3 días y fue en Azerbaiyán, tú sabes. Sí, yo no sabía, yo decía en Cachanchan. Cuando hablábamos de que tú hacías falta en la Comisión de Educación. Óyeme, 3 días. Y tuve en Tailandia para ir a dar una presentación de 10 minutos. Mentira, que después uno aprovecha para en físico buscar proyectos para el país y todo eso. Pero fíjate bien, necesitamos físico para semiconductores. Entonces, ¿dónde es importante? Lo que te digo es el juramento hipocrático. Te explico dónde es importante la humanidad. Y tú viste Oppenheimer. ¿Qué le pasó a Oppenheimer? Fíjate el problema entre los políticos y el científico. Oppenheimer se sintió totalmente y Einstein electrificado cuando vio a Einstein. No, y oye, ¿cuál es el problema? Oye, ¿cuál es el problema? Cuando la ciencia o la tecnología, porque hay que aclarar todo. Hay ciencias básicas, hay ciencia aplicada y hay tecnología. Y después vienen los técnicos y eso, pero vamos quedando en esas 3. Y métele ahora la inteligencia artificial para complicar el cuadro. Eso es informática, eso es... No, eso es algoritmo, eso se conoce. Es que le han hecho una propaganda increíble. No, cuestión de propaganda. Está bien, pero... Ojo, una de las cosas importantes, si yo fuera... Acuérdate que ya yo tengo limitaciones de edad. Mi espectro es 10 a 20 años más. En este programa no se habla de eso. Mira, de 10 a 20 años más que yo tengo. Entonces, si yo volviera a empezar, ¿tú sabes de qué yo estudiaría? Neurociencia. Nosotros no conocemos el cerebro. Espérate. Nosotros conocemos Marte y no conocemos el cerebro. Pero es que yo he oído de la neurociencia. Fíjate la palabra que uso, oído. No he estudiado. Sí, no. He oído hace 25 años, no más de 30, pero es que como no mucho. Conoce. Pero estudiado, yo nada más tengo 18 o 20 años leyendo de neurociencia. Ahora resulta que para saber enseñar hay que conocer la neurociencia para ver cómo las neuronas de los niños captan lo que uno enseña. Yo soy aficionado a la música y aficionado, o sea, toco alguna cosita de percusión, batería y eso. Todo lo que a mí me gustaría, que es el avance tecnológico. ¿Tú has visto esos tomógrafos computerizados? Tomógrafos que te meten y te ven el cerebro. Hacer eso, pero más portátil, que tú te lo puedas poner aquí, para ver cuando un tipo está pensando, un Einstein, ¿qué pasa en ese cerebro? O un tipo tocando la batería, ¿qué está pasando en ese cerebro? ¿Cómo se llaman estos aparatos que se ponen ahora? Electroencefalograma. No. No me refiero a la medicina, sino cuando los muchachos usan para realidad aumentada. Tiene un nombre que tú tienes el aparato puesto frente a una televisión, una computadora. Que te permite ver, pero es fascinante. No, chulísimo. Pero yo creo que eso es lo más cercano a ver el cerebro, o hay algo más. No, hay que ver cómo funciona dentro del cerebro. La neurona, cómo se conecta. ¿Y llegaremos a eso? Tenemos que llegar en algún tiempo. O sea, ya se ha avanzado ahí el electroencefalograma que te ponen, no sé, tú has visto, que te ponen un casquito con varios electrodos para determinar, pero necesitamos más profundamente. Es que no conocemos el cerebro. Y el cerebro no es una computadora, se trata de hacer el símil. Es bueno hasta cierto punto. ¿Estamos claros? El cerebro no es una computadora. O sea, la computadora funciona algorítmicamente, el cerebro no es algorítmico. Y la diferencia entre inteligencia artificial y un cerebro es lo siguiente. La inteligencia artificial es muy rápida, porque cuando tú te conectas y tú estás conectándote a... Yo no sé si tú has visto un centro, cuando te dicen la nube no es el cielo. No, claro. Es una... Oye bien, yo tuve la oportunidad de ver eso en Japón, que nos llevaron. Es una cuadra llena de computadoras con información que están ahí metidas. Entonces, cuando tú preguntas algo ahí, él busca ahí rápidamente. ¿Tú me entiendes? Eso es las nubes hoy. Cuando yo conocí un centro de cómputo, fue cuando yo fui a estudiar a la Universidad de Harvard. No. Yo no había visto un centro de cómputo. Ya IBM estaba aquí. Luis Tavera era el gerente. Pero yo no había visto un centro de cómputo. Y cuando llegué a la universidad, al otro día o a los 2 días que nos dieron un paseo por el campus, me han llevado a esto. Yo he visto, era como si fuera un almacén, más grande que esta sala. Y yo he visto aquella máquina y yo, ¿qué es esto? Me dice, eso es un centro de cómputo, eso es una computadora. Eso es una computadora. Ahora resulta que la computadora que yo tengo es de este tamaño y tiene 100 veces más, tiene 100 veces más
capacidad obvio. que aquel monstruo que yo conocí, Nosotros que era pues- con los perforados. Exacto, después, yo llegué a trabajar La- en eso con las tarjetitas pero perforadas. Que si se te cae en la tarjeta y no la tienes numerada, era un lío para tú ponerle. exacto. Pero ya Lo eso, que ha avanzado. cualquier celular de esto es superior a eso. Bueno, la verdad es que en este celular yo tengo la vida. Todo. Y, oye, GPS. ¿Tú te imaginas un chofer antes cómo era? Yo llegué aquí, era con un GPS que vino el chofer. Y además Uber y todo eso, valga la propaganda, que me hagan el rebaja. Volviendo al tema, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para estimular a los estudiantes? Es lo que te dije. Y estábamos hablando de humanidades. El juramento hipocrático del científico. Un científico, por ejemplo, un físico, no debe de estar en una fábrica de armas. Ni un químico. No, es que eso va en contra de todo. ¿Tú me entiendes? Ese es el juramento hipocrático. Tú vas a hacer el bien. Tú no puedes trabajar en una fábrica de armas. Tú no puedes hacer armas químicas, por ejemplo. Hay una contradicción en la moral de ambas. Tiene que ser para la vida, no para la muerte. Ya. Y desafortunadamente en Estados Unidos y otros países, porque Rusia no se queda atrás ni China, hay gente que están trabajando, no te lo dicen. Por ejemplo, cuando me hablaron de la vacuna del COVID, ¿cuáles son los países que pueden hacer vacunas? Yo te voy a decir y el por qué. Estados Unidos, Rusia y China seguro. ¿Por qué? Porque ellos tienen armas químicas. ¿Y Alemania? Alemania no es un país libre. Excúsame. Y perdone, me excusen los amigos alemanes. Te lo explico. Y fácil. ¿Tú te acuerdas que Alemania estaba dividida? Sí. Alemania del este y del oeste. Cuando yo fui la primera vez, estaba el muro de Berlín. Exactamente. De aquel lado estaba la Unión Soviética, la base militar. Ya se fueron ellos. Los americanos no se han ido, todavía hay bases militares estadounidenses. Ya no hay bases militares rusas. Y los alemanes no pueden entrar en las bases americanas. Por ejemplo, Wiesbaden, una de las bases más grandes, que ahora no recuerdo el nombre, está en Alemania. Wiesbaden es una de ellas. No pueden tener armas atómicas, las tienen los gringos que están allá, los estadounidenses, no Alemania. Otro ejemplo. ¿Qué pasó? Eso es lo que no te cuentan. Te cuentan que se fueron los rusos, los soviéticos, pero no te cuentan que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña están del otro lado y ya cubren todo. Bueno, está arropado, menos la parte rusa, rusa. No, ya ahí. se metieron allá porque se unificó. Sí, pero la Unión Europea ha tomado una fuerza. Demasiado. Acuérdate, otro problema es que la OTAN debió desaparecer cuando desapareció el Pacto de Varsovia. No va a desaparecer. No, ahora se está hablando de una OTAN en el Pacífico. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero no va a desaparecer. Eso es una carrera guerrerista muy peligrosa. Y más cuando tenemos armas nucleares. Yo no sé si con Trump, si con el presidente Trump de Estados Unidos puede desaparecer la OTAN, porque él no es ¿por qué? Porque él no está por dar dinero. Él dice que ellos solos resuelvan sus problemas. Sí. Esos son vestigios de la Segunda Guerra Mundial. Que quedó que Estados Unidos salió muy poderoso y creó el complejo militar industrial, que Juan Bosch lo describe. Y ojo, el único presidente que yo he ido hablando, por favor que me corrijan los amigos televidentes, si hay alguno que sepa de esto, el único presidente que yo he oído hablar del complejo militar industrial ha sido Trump y Eisenhower. Y obviamente Juan Bosch, que escribió un libro de pentagonismo como sustituto del imperialismo, que habla del complejo militar industrial. ¿Qué vehículo tú tienes? Nissan. Yo los últimos 3 vehículos que tengo son de Corea del Sur. Mi primer vehículo en 1980 era un carro americano de 6 cilindros. Un monstruo. Ya Estados Unidos no vende nada, lo único que vende son armas, pero tiene que armar la guerra en todas partes. Bueno, pero es que la economía norteamericana, de Trump quiere cambiar eso, que yo sé de pero eso, Trump quiere cambiar eso. Es una economía basada, sustentada en el armamentismo. Gracias. Ahora tú que estás clara. No, ya yo veo, porque mucha gente no se da cuenta. Eso es lo que dicen los números. Ahora, si Trump, que yo creo que va a sweep out. Trump está, ¿tú sabes qué? Ese conocimiento que se tiene en armas, que por cierto, son muy bonitas, pero no son de las mejores. El AK-47 es la mejor arma que existe. Tú la metes en lodo, en tierra y todo. Y tú había una AK, algo que un muchachito de una escuela tuvo acceso a ella, ¿no fue? No fue un tipo de... Sí, no, tú lo puedes conseguir, pero normalmente lo que venden en Estados Unidos es la R-15, que tú lo puedes modificar, que es el que utilizaron intentaron matar a todos. Si se arma una guerra nuclear, vamos a perder todo.
Y estábamos al borde de una guerra nuclear. Porque, oye, tenemos guerra abierta en Israel, que es una barbaridad. Yo te voy a decir algo. Yo respeto a Israel, porque está rodeado de enemigos, pero ya se han pasado. Oye, los nazis mataban a los judíos, pero no era frente a la cámara, era escondido. Esto ya se está pasando de castaño oscuro. Pero le va a hacer daño a la imagen. Se pasó desde el 7 de octubre del año pasado. Pero ojo, todavía ahora. Y creo que Trump va a resolver eso. Vuelvo y te digo, si no pasa algo. Eso le va a afectar mucho la imagen de los israelitas. Porque cuando hablen del holocausto, van a decir holocausto. ¿Y qué ustedes hicieron con los palestinos? O sea, es muy peligroso, sumamente peligroso. Sí, ahora con lo del Líbano yo no entiendo bien, pero volvamos otra vez. Exacto, sí. Vamos a ir, un poco. Digo, es que yo tengo... Lo que íbamos a eso voy, con la parte humanística que tiene que tener el STEM. Es ese juramento hipocrático. Tú no vas a fabricar armas químicas. Lo que te decía, el COVID. ¿Quiénes podían hacer vacunas? ¿Y por qué? Esos tres porque tienen armas químicas. Nosotros hablamos de la guerra nuclear. Hay guerra química y biológica. Yo te tiro... Bueno, el mismo COVID fue una guerra química, ¿eh? Pues, no, es biológica. Es biológica. Exacto. Yo te tiro una bomba con antrax, que mi tropa está vacunada en mi pueblo, ustedes se mueren y yo no. Es una guerra muy cómoda. ¿Y quiénes saben hacer armas químicas y biológicas? Estados Unidos, Rusia y China son los que pueden hacer vacunas. Fíjate que de dónde salen las vacunas. Estados Unidos, Rusia y China. Porque saben que hace eso. Y lo hacen escondido, todos. Entonces, un científico no debe trabajar eso. Un médico, el juramento hipocrático, no es por usarlo, que lo han usado para torturar. Un médico no puede ponerse en eso, a torturar. Y además, no solamente el problema del torturar, a quien tú torturas, sino que eso te afecta mentalmente. ¿Estamos claros? Yo me imagino que es una condición que te hace daño. Obvio, tú torturas a una gente. Entonces, ese es juramento hipocrático. Lo que tú hagas que no dañe al medio ambiente. Mira una serie de sustancias. Cuando yo empecé en medio ambiente, porque ese fue, yo te hablé de mi educación física, pero llegó un momento en que yo cambié, que me metí en medio ambiente. ¿Cómo fue eso? Bueno, hubo una crisis en la ONFU, etcétera. En el 96 gana el Partido de la Liberación Dominicana, me llama Jaime David. Ya yo había empezado a trabajar con el programa de pequeños subsidios ONG de Naciones Unidas en un proyecto de educación para la protección de la capa de ozono. Todavía no habíamos firmado aquí, no se había empezado el programa País para protección de la capa de ozono. Mire una cosa, ahorita decía que el tiempo es mortal en la televisión. Esto es interesantísimo. Yo quiero que tú hagas el compromiso conmigo de otro domingo a las 2 de la tarde para que hablemos si desde la Academia de Ciencia podemos organizar una serie de conferencias con los que están en las comisiones de ciencia, que tú lideras esas comisiones, y la misma nuestra que lidera Radamés. ¿Cómo hacemos una vinculación de manera que podamos ir a las universidades como visitantes, como voluntarios, que las universidades por supuesto lo patrocinen, la visita, y que gente que sabe de ciencia como ustedes vayan y le presenten a los estudiantes? Te digo algo rápido que está es que tenemos que terminar el caso. Yo te digo que así es que, amigos, el tiempo nos traiciona en la televisión. Tenemos que darle término a esta interesantísima conversación con el amigo Moisés Álvarez, que la verdad es que una conversación con él es sencillamente fascinante. Espero que el domingo que viene ustedes estén con nosotros. Tendré un magnífico invitado que les va a hacer sentir en un domingo realmente muy agradable de lo que vamos a hablar, que a ustedes les va a gustar. Con ustedes, Coloquios con Jacqueline Malagón. Recuerden, educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.